El amplificador operacional o PAMP. Bueno, en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es el amplificador operacional. Primero, cabe mencionar que es un circuito integrado. Ya no son circuitos o más bien dispositivos discretos o sencillos como lo son el transistor y el diodo. Al contrario, estos son circuitos integrados en los que está constituido y construido por diversos componentes como lo son el transistor y el diodo. Existen varios modelos, como podemos observar. Existen modelos en los que están encapsulados y tienen 8 terminales. Ahora bien, el símbolo esquemático de este amplificador es el que se muestra en la imagen. En primera instancia podemos observar que consta de dos entradas, una que es inversora y otra que no es inversora. La inversora está representada por el símbolo menos y la entrada no inversora por el símbolo más o positivo. Y de igual manera lo que tenemos es su salida o la terminal de salida de la amplificación. Ahora podemos observar también que dentro de lo que es el símbolo del amplificador operacional eh, consta de otras dos terminales, que son las de la fuente de alimentación de polarización en DC. Esto es una fuente de alimentación simétrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser de cualquier valor, sin embargo, tiene que ser de positivo y negativo el valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea, por ejemplo, digamos 12 volts, que sea más 12 volts y menos 12 volts. Ahora bien, podemos observar en la parte de abajo qué es, o más bien cómo está constituido internamente lo que es el amplificador operacional. Y podemos observar que está constituido por diversos componentes, como ya habíamos mencionado, transistores y diodos. Y finalmente podemos observar las diferentes o las 8 terminales que por las que está constituido un encapsulado en específico, que pues podemos observar que está constituido por diversas terminales que cada una cumple una función en específico. Ahora bien, el amplificador operacional o PAM funciona mediante dos modelos, el cual es el ideal y el práctico. Dentro de estos modelos hay diversos apartados que tenemos que tomar en cuenta que son muy importantes a la hora de hacer su uso, que es la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y el ancho de banda. En primera instancia, dentro de lo que es el amplificador operacional en el modelo ideal, podemos observar que va a haber una ganancia de voltaje infinita. ¿A qué hace referencia con esto? Que la amplificación del voltaje de la fuente podrá ser infinita, siempre y cuando se respete lo que es más bien no puede pasar de lo que es el valor de la fuente de polarización. Ahora bien, la impedancia de entrada también tiende al infinito. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser una resistencia de entrada bastante grande. Y bueno, esto se asemeja a lo que es un circuito abierto. ¿Qué es lo que se puede decir con esto? Pues va a haber una resistencia grande y se asemeja a un circuito abierto en el que no, pues ahora sí pasa corriente. Ahora bien, el ancho de banda es infinito. ¿Qué quiere decir con esto? Pues la frecuencia de amplificación se puede variar o sea, así, a, a lo que se guste amplificar. No tiene un límite en específico. Y finalmente la impedancia de salida es cero. Esto nos ayudará a que no haya disipación de potencia ni caída de voltaje. Ahora bien, en el modelo práctico es un poquito más diferente. La ganancia de voltaje va a ser muy alta y también la impedancia de entrada va a ser muy alta. La impedancia de entrada ahora no va a ser eh, infinita. ¿Por qué? Porque ahora no, ahora va a haber una disipación de potencia, pero
va a permitir que circule corriente. Ahora no va a ser asimilado como un circuito abierto. Y de igual manera la impedancia de salida va a ser muy baja, pero no va a ser cero, permitiendo que de igual manera siga circulando corriente sin que haya una gran disipación de potencia. Ahora bien, vamos a observar que en el medio, en la parte de abajo, hay un circuito. Eso se puede modelar en el caso del modelo ideal como un divisor de voltaje. En el B, bueno, más bien, siendo B in el voltaje de entrada, R1 lo que sería la impedancia de salida y R2 lo que sería la resistencia de carga. Sabiendo o más bien entendiendo lo que ya habíamos hablado, pues la impedancia de salida como es cero, la resistencia de carga va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el voltaje se va a ir todo a lo que es la resistencia de carga, haciendo que así en sus terminales podamos observar lo que es el voltaje casi total de lo que es la fuente de alimentación. Ahora bien, el amplificador operacional consta de lo que son tres bloques internos. Y bueno, en este caso solo analizaremos lo que es la etapa de entrada de un amplificador operacional. Eh, Ahora bien, para comenzar, tenemos que ver lo que son los modos de entrada del OPAMP. Y en este caso es cómo se aplican las señales pues, a las terminales en lo que son el amplificador operacional. Dentro de lo que es el amplificador operacional existen dos modos de entrada, el que es el modo diferencial y el modo común. En primera instancia podemos ver que el modo diferencial se puede aplicar de dos maneras. En la primera, pues la señal se aplica a una de las entradas y la otra se va a aplicar a tierra. Pues pueden ser dos casos diferentes, en el que la señal se aplique a la terminal inversora y en la otra en la que la señal se aplique a la terminal no inversora. Ahora bien, el otro caso es cuando se aplican las señales de polaridad opuesta a las entradas. En este caso, pues la señal se aplica a cada una de las entradas y se puede asemejar en el que pues la señal se aplique en igual magnitud a cada una de las entradas. Sin embargo, pues el voltaje de salida será la diferencia entre estas dos señales que se aplicaron, es decir, se restarán. En ocasiones se puede cancelar o puede ser una magnitud bastante pues menor. Podemos observar los dos casos en las que el amplificador en el modo diferencial se aplica la señal. La primera es cuando la señal es amplificada y es de la misma polaridad. Cuando la señal se aplica a la entrada, pues el voltaje o la señal de salida será la misma, pero amplificada. En el otro caso, en el que la amplificación se invierte, ahora es en lo que es más bien en la que la señal se aplica en la terminal inversora, va a ser la señal amplificada, pero ahora partiendo de una polaridad inversa. Para el otro caso, pues como les había mencionado, pues las señales se aplican dentro de lo que son las dos terminales en igual magnitud y bueno, a la señal de salida o voltaje de salida será la diferencia entre estas dos señales o lo que más bien pues se restarán pues y lo que obtendremos será pues un cociente o la diferencia entre estas dos. Bien. En el otro tipo de modo, que es el modo común, podemos observar que se aplican dos señales que tienen la misma fase, la misma frecuencia y la misma amplitud. En este caso, lo que resultará como voltaje de salida o señal de salida será una salida de voltaje cero o se cancelarán, ya que pues poseen las mismas características y por ende se van a cancelar. Ahora bien, ¿por qué sucede este fenómeno? Bueno, en este caso hablaremos de lo que es el rechazo en modo común. Tiene como fin atenuar la entrada indeseada y amplificar la diferencia de señal aplicada a las entradas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cuando
aplicamos o utilizamos lo que es el modo común, pues resulta una señal que no queremos, una señal indeseada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que pues vamos a tratar de hacer esa señal un poco más pequeña para que podamos obtener una, una señal deseada. Ahora bien, para poder medir la eficiencia de lo que es este tipo de modo, pues existe lo que es un concepto que se llama razón de rechazo en modo común, que bueno, está dada por la siguiente, bueno, por la fórmula que podemos observar dentro de lo que es la diapositiva, que es el cociente entre la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto y la ganancia de voltaje en modo común. Esto nos permitirá pues medir cuál es pues esta razón de rechazo para poder medir lo que es la eficiencia de lo que es el amplificador operacional. Sin embargo, pues en este caso solamente nos dará una medida adimensional. Ahora bien, para poderlo obtener en decibeles, pues obtenemos o realizamos lo que es la misma operación de división. Sin embargo, ahora lo vamos a multiplicar por 20 logaritmo. Esto nos dará una cantidad en decibeles y así podemos pues hacer más medible lo que es esta cantidad. Ahora bien, pues veremos un ejemplo. En esta ocasión vemos lo que son una pump a la que se le aplican dos señales que tienen las mismas características y pues queremos atenuar esa señal para poder hacerla deseada. Bueno, ahora vamos a calcular la razón de rechazo en modo común de la pump con una ganancia de lazo abierto de 100.000 y una ganancia en modo común de 0.4. Realizamos lo que son las operaciones y nos da como resultado 250.000, que podemos ver es una cantidad pues que no tiene una unidad de medida específica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a pasar a decibeles, ¿no? Pues de igual manera realizamos la operación, pero como ya tenemos el resultado, solamente multiplicaremos por 20 logaritmo para obtenerlo en decibeles, a lo que nos da una cantidad de 108 decibeles. Ahora bien, podemos llegar a una conclusión, que la excursión máxima de voltaje, pues en una pump, está limitada por lo que es la fuente de polarización, que como sabemos no puede la amplificación de la señal de entrada no puede ser mayor a esa cantidad de lo que es la fuente de polarización. Y podemos llegar a la conclusión que si la resistencia de carga siempre va a aumentar o va a aumentar, tiende a aumentar, de igual manera el voltaje de pico a pico aumentará.